Perfecto. Bueno, entonces, para presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Rivera. Yo trabajo en la parte técnica, capacitación e ingeniería en la empresa Dedico. Dedico es una empresa costarricense, digamos, con 5 años de experiencia. Nosotros brindamos soluciones tanto en la parte didáctica como en la industrial, tales como automatización, control, robótica, electrotecnia, telecomunicaciones, diseño y simulación, entre otros. Entonces, con la agenda con la que vamos a trabajar va a ser la siguiente. Primeramente, vamos a ver lo que son los sistemas analógicos y digitales. Luego vamos a ver lo que son compuertas lógicas y tablas de la verdad. Luego, ¿qué es PLC? Luego, lenguajes de programación del PLC. Seguidamente, lo que es la familia Intracontrol L. Luego vamos a ver los que son los contactos eléctricos. Luego, la configuración de red para conectar el PLC con la computadora para comunicarnos. Y luego vamos a ver el software IndraWorks, donde vamos a hacer varios ejemplos en escalera. Entonces, como vamos a trabajar, va a ser como de la manera siguiente. Entonces, vamos a ir viendo, por decirlo así, un tema y vamos a hacer como una pausa para preguntas. Entonces, vemos un tema, ahí les digo, pues si tienen preguntas, ahí las respondemos, si no, seguimos, ¿verdad? Entonces, digamos, como entre cada tema, vamos a ir, digamos, haciendo una parte de preguntas, ¿verdad? Y para que sea más también interactivo, digamos, el webinar. Perfecto. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que son los sistemas analógicos y los digitales. Entonces, en este caso, primeramente, ¿qué son los sistemas analógicos? Entonces, los sistemas analógicos, en este caso, son señales o magnitudes que vemos en la realidad, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos hablar de lo que es presión sonora, podemos hablar también de lo que es ruido, velocidad, también podemos hablar de lo que es aceleración. Entonces, todo lo que va a ir cambiando o variando, ¿verdad? Matemáticamente hablando, podemos decir que una señal analógica es como una función totalmente derivable. Entonces, en este caso, es decir, que entre un punto y otro vamos a tener infinitos valores. Entonces, esas señales van a contener valores de toda clase. Entonces, cubren todos los números. Acá tenemos varios ejemplos. Entonces, este primer ejemplo, lo que tenemos es en el eje X, en este caso, tiempo y espacio. Y en el eje Y, entonces, lo que tenemos es intensidad. Entonces, mientras va pasando, digamos, el tiempo, la intensidad, que en este caso no necesariamente vamos a estar hablando, digamos, no necesariamente tiene que ser intensidad eléctrica, pero vamos a suponer que sí. Entonces va a ir cambiando la intensidad con el paso del tiempo. Luego este otro es un ejemplo muy común de lo que es el seno de X en este caso. Y acá va a ir cambiando respecto al tiempo, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo de lo que es los cambios de temperatura durante un tiempo determinado. En este caso van a ser las horas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos, digamos, en las horas 5 y 6, la temperatura se va a mantener un poco constante, ¿verdad? Va a estar como entre 12, 13, más o menos 15, ¿verdad? Pero después ya de la hora número 7, ya va a ir subiendo la temperatura, más o menos como a 30, y se va a mantener también constante. De un pronto a otro va a ir subiendo y también puede ir bajando. Entonces, ahí esos valores van a ir cambiando, ¿verdad? Y por último, tenemos lo que es un divisor de tensión, donde tenemos un NTC, en este caso un termistor, donde dependiendo del cambio de la temperatura, la resistencia, en este caso, si la temperatura en este caso, si la temperatura es alta, la resistencia va a ir disminuyendo. Entonces ahí el voltaje va a ir cambiando. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ahora, vamos a ver, bueno, en este caso, cuáles son las ventajas de los sistemas analógicos. Entonces,
En el mundo real, entonces, todo está compuesto, ¿verdad?, de variables analógicas. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos manejando, por ejemplo, ahí van a ir cambiando, digamos, la velocidad de los vehículos, ¿verdad? Cuando yo voy frenando, cuando voy acelerando, dependiendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que gira a nuestro alrededor va a tener, digamos, variables analógicas. También, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Otra ventaja es que tiene un bajo costo también. También otras ventajas es que en algunos casos no requiere la energía de otra fuente de alimentación y también es sencillo adaptarlo a diferentes tipos de escala. Ahora, algunas desventajas de estos sistemas analógicos es que sí requiere, digamos, un alto análisis matemático para diseñarlo, ¿verdad? También crea una actualización para un sistema analógico. Entonces, significa que para modificar algo hay que cambiarlo casi que completamente, ¿verdad? Otras desventajas son que también consumen mucha energía y también son susceptibles también al ruido. Perfecto. Ahora, ¿qué son los sistemas digitales? Entonces, eso es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital. Es decir, que solo pueden tomar valores discretos. Entonces, en este caso, los sistemas digitales utilizan el sistema de numeración binaria, ¿verdad? Cuya unidad tiene un valor que se especifica como uno de dos posibilidades. Entonces, en este caso, 0 o 1, que en este caso va a representar alto o bajo, ¿verdad? Que estos se denominan bits. Ahora, vamos a ver dos tipos de sistemas, que en este caso, dos sistemas numéricos. En este caso vamos a ver lo que es el el decimal y el binario. Entonces, primeramente, el sistema decimal utiliza como base aritmética la potencia del número 10. Entonces, en este caso van a ser todos los números que, que componen, ¿verdad?, las 10 cifras que normalmente conocemos, que van de 0 a 9. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer como una demostración, digamos, de dónde salen, por decirlo así, digamos, los sistemas decimales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va a tener base 10. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es 10 potencia de 0, 10 con potencia de 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4. Entonces, 10 a la 0 va a ser 1, ¿verdad? 10 a la 1 va a ser 10, 10 a la 2 va a ser 100, 10 a la 3 va a ser 1000 y 10 a la 4 va a ser 10.000. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se representa, digamos, cualquier número, ¿verdad?, en decimal? Entonces, o de dónde salen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 51, ¿verdad? Entonces, eso va a ser 5 por 10, porque va a estar acá. En este caso, más 1, ¿verdad? Por 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, 5 por 10 va a ser 50, más 1 por 1 va a ser 1. Entonces, de acá es como se representa, ¿verdad?, el 51. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los sistemas binarios, ¿verdad? Entonces, el sistema binario es el valor de cada posición solamente que, como la misma manera que el anterior, solamente que con base 2. ¿Verdad? Entonces, en los sistemas de numeración binarias utilizan solo dígitos, ¿verdad? Que en este caso va a ser el 0 y el 1. Entonces, es una cifra binaria, entonces cada dígito tiene distintos valores dependiendo de la posición que ocupe. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Andrés, ¿estás Sí, escribiendo en alguna pizarra? Es que no está compartida. Entonces se ve la presentación, no sé si estás haciendo algo. vamos a ver. Gracias. Sí, entonces el ejemplo pasado tampoco se pudo visualizar. Ah, ok. No hay problema. Entonces, vamos de nuevo. No hay problema.
Perfecto. Dígame si ahí sí vemos la parte del Paint. Correcto, sí se ve. Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Perdón, más bien. Entonces, lo que yo les decía de los sistemas decimales, ¿verdad? Es de dónde saldrían, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener lo que es 10 a la 1, ¿verdad? Después vamos a tener lo que es 10 a la 2, luego 10 a la 3 y 10 a la 4, ¿verdad? Entonces, 10 a la 1, perdón, y 10 a la 0 antes, ¿verdad? Entonces, 10 a la 0 va a ser 1, 10 a la 1 va a ser 10, 10 a la 2 va a ser 100, 10 a la 3 va a ser 1000 y 10 a la 4 va a ser 10.000, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a representar, por ejemplo, el número 51? Que fue el ejemplo, digamos, que hice anteriormente. Entonces, el número 51 se representa de la siguiente manera. Entonces, en este caso, este 5 va a ser de esta parte de acá. Entonces, 5 por 10 más este 1 por 1. Entonces, en este caso, 5 por 10 va a ser 50 más 1 por 1, 1. Entonces, haremos esta suma. Ven, entonces, el 51 así es como se saca, por decirlo así, o como se representa de una manera decimal. Ahora, vamos a hacer, digamos, el ejemplo de cómo se representa los sistemas binarios, ¿verdad? Entonces, los sistemas binarios va a ser con potencia base 2. Entonces, en este caso, va a ser, perdón, va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Entonces, 2 a la 0 va a ser 1, 2 a la 1 va a ser 2, 2 a la 2 va a ser 4, 2 a la 3 va a ser 8 y 2 a la 4 va a ser 16. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiera, ¿cómo se representa, por ejemplo, el número 3 en binario? Entonces, vamos a ver, entonces el número 3, ¿cómo se representa en binario? Entonces, yo lo que necesito es hacer una suma, ¿verdad?, de estos sistemas, en este caso decimales, para sacar el valor de número 3. Entonces, ¿cuánto es, en este caso, con estas partes de acá? ¿Cómo hago para sacar el 3? En este caso sería 2 más 1, 3, ¿verdad? Entonces, de manera binaria yo activo este bit y este de acá. Entonces, el 3 se va a representar como 1, 1. ¿Cómo representa, por ejemplo, el 4? Entonces, el 4 lo que tenemos que hacer es activar este bit de acá, 1, y desactivar esto de acá, 0 y 0. Entonces, el 4 se va a representar como 1, 0, 0. Bien, porque, por ejemplo, acá, digamos, como el primer ejemplo, aquí yo sumé 3 más 1. Entonces, tuve que utilizar estos dos de acá. Pero el 4 solamente utilicé este de acá. Y estos dos como que los apagaría, por decirlo así, ¿verdad? También habría otra manera, digamos, de sacar lo que son, digamos, los números binarios con divisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de la misma manera, con 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí tendríamos lo que es un 2. O sea, vamos a dividirlo entre 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, 2, 4 dividido entre 2, ¿verdad? En este caso va a ser 2. Entonces, acá él no va a tener, por decirlo así, ningún residuo. Después, este 2 lo voy a dividir entre 2. 2 dividido entre 2, 1. Tampoco va a tener en este caso un residuo. Entonces, de acá ya no podemos, digamos, dividirlo. 1 dividido entre 2 ya no se podría. Entonces, el sistema, binario se va a representar de este punto a este acá. Entonces, va a ser 100. Entonces, el 4 se va a representar como 100. Por ejemplo, digamos, un número, digamos, más grande, por ejemplo, vamos a ver. Digamos, el 35. Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, 35 dividido entre 2 va a ser 17.5. Entonces,
Entonces, 35 y 22 va a ser 17.5. Entonces, como tiene residuo, entonces se le coloca un 1. Ahora, 17 dividido entre 2. Entonces, 17 dividido entre 2 va a ser 8.5. Entonces, en este caso va a ser 8 y con residuo de 1. Ahora, 8 dividido entre 2 va a ser 4, él no tiene residuo. 4 dividido entre 2 va a ser 2, él no tiene residuo. 2 dividido entre 2 va a ser 1 y no tiene residuo. Y 1 dividido entre 2 ya no se podría porque sería, digamos, 0.5. Entonces de ahí no pasaríamos, ¿verdad? Porque va a ir como 0, 0, 0. Entonces el 35 se va a representar de esta manera. Entonces el 35 en decimal se va a representar como 1, 0, 0, 0, 1 y 1 en binario. Entonces así es como se representarían los sistemas binarios. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento? Ok, ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que son compuertas lógicas y tabla de la verdad, ¿verdad? Entonces, las compuertas lógicas es un componente electrónico que funciona en este caso con funciones booleanas u otras funciones, como en este caso sumar o restar, incluyen o excluyen, digamos, según sus propiedades lógicas. Entonces, cada este componente va a tener, ¿verdad?, su tabla de la verdad, ¿verdad? Entonces, la tabla de la verdad lo que permite es establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación. Entonces, en este caso, por ejemplo, dependiendo de cada condición, vamos a ver si en este caso es verdadero o falso, o 0 y 1. Entonces, hay varios tipos de compuertas, ¿verdad? Me imagino que ya ustedes, digamos, la mayoría, o si no es que todos, o la conocen. Si no, acá, digamos, están varios tipos, que en este caso tenemos lo que es una compuerta AND o una compuerta I, una compuerta OR, una compuerta XOR, una NOT, o que en este caso va a ser un inversor, una NAND y una NOR, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener su símbolo, ¿verdad? Y su tabla de la verdad. Entonces, por ejemplo, en este caso la compuerta AND, vamos a tener, por ejemplo, aquí dos entradas. Digamos que tengamos dos interruptores. Entonces, en este caso, si los dos interruptores, por ejemplo, están apagados, no va a haber salida. Por ejemplo, no va a haber voltaje. Si, por ejemplo, el interruptor de arriba está apagado y el de abajo está encendido, tampoco vamos a tener tensión, por ejemplo, o una salida verdadera. Si el primer interruptor está encendido y el segundo está apagado, tampoco vamos a tener una salida verdadera. Pero si los dos están encendidos, acá sí, estaría también la salida encendida o en true. Entonces, ¿cómo se representa una compuerta AND? En un circuito se representa como un circuito en serie. Entonces, los dos tienen que estar activos para que circule tensión, por ejemplo. Ahora, una compuerta OR, como funciona es que cualquiera de dos entradas puede estar encendida o las dos. O sea, en este caso puede estar encendida la A o el B o las dos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se representa? Va a ser en un paralelo. Ven, que esos son como los más comunes que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta por el momento? Perfecto. Entonces, vamos a ver bueno, lo que es un PLC. Entonces, un PLC es un controlador lógico programable, ¿verdad? Entonces, en sí, es un sistema de control, ¿verdad? Los PLC son dispositivos electrónicos o computadores digitales de tipo industrial que permiten la automatización, especialmente procesos de la industria, ¿verdad? Entonces, algún funcionamiento, ¿verdad? Básico de lo que es un PLC, lo que hace es detectar diversos tipos de señales de procesos mediante las memorias programables, ¿verdad? También elabora y envía acciones de acuerdo al programa en la memoria de datos. También, aparte de estas, también recibe configuraciones de los operadores y da reportes de los mismos
y también admite modificaciones en el programa cuando son necesarios. Entonces, en este caso, digamos de que o sea, yo tengo el PLC y que el cliente quiera que haga una modificación o lo que sea, tranquilamente me meto al software y puedo modificar eso. De la misma manera, también puedo modificar sin necesidad de cablear. Algunos beneficios del PLC es que su implementación es muy sencilla y su tiempo de ejecución y puesta en marcha es menor respecto a otros instrumentos. Entonces, en este caso, como les dije anteriormente, entonces sin modificar cableado una instalación eléctrica, se pueden realizar modificaciones en el programa del PLC, e incluso, digamos, a distancia, por acceso remoto autorizado por el cliente. En este caso, de la manera, digamos, del IoT o Internet de las cosas, ¿verdad? También se utilizan pocos materiales para su fabricación, por lo que es más conveniente en la relación a otros métodos. Bueno, también, aparte de estas, también el mantenimiento es más económico. En este caso requiere menos tiempo y al ser programables pueden expandirse y evolucionar de manera simple en los cambios demandados en nuestros procesos. Entonces también, por ejemplo, si acá yo necesito algún módulo, por ejemplo, de entrada digital o de entrada analógica, yo puedo, digamos, intercambiar módulos, ir agregando, ir quitando, etcétera. Perfecto. La estructura básica de un PLC sería, digamos, de la manera siguiente. Entonces, en este caso, él lo que va a tener es fuentes de alimentación, lo va a tener una unidad de proceso central, que en este caso va a ser el CPU. Como les dije, también va a tener módulos de entradas y salidas, ¿verdad? Va a tener módulos de memoria y una unidad de programación. También hay algunos que tienen, por ejemplo, una memoria flash, ¿verdad? Yo ahí tengo lo que es la programación y si tengo otro PLC del mismo tipo, puedo cambiarlo sin ningún problema. Perfecto. Entonces, también tenemos lo que son varios tipos de lenguajes de programación, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es el LD, que son por contactos, ¿verdad? Tenemos el IL, que es de lógica, ¿verdad? También tenemos lo que son diagramas de bloques, también tenemos lo que es el texto estructurado, que en este caso es el ST, y también tenemos lo que le llaman el graph-set, ¿verdad? Entonces, en estos webinars, bueno, lo que vamos a ver es, vamos a enfocarnos en lo que es en el LD, o ladder. Perfecto, entonces, la familia Indra Control L son los controladores de la marca Redroot, que en este caso es una compañía de Bosch, ¿verdad? Entonces, esta serie presenta una plataforma de hardware escalable, entonces, con interfaces de comunicación estandarizadas y diseño modular para mayor flexibilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos tres tipos diferentes de lo que son PLCs o controladores de Redroot, que en este caso tenemos lo que es el Indra Control L20, el Indra Control L25 y el Indra Control L40. Entonces el que vamos a ver más a fondo es lo que es el L25, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, él tiene su voltaje de alimentación o un módulo de alimentación. En este caso ellos trabajan a 24 voltios en corriente directa. Su voltaje máximo va a ser de 30 voltios y su voltaje mínimo va a ser de 19.2 voltios. Él va a tener también lo que son módulos de entrada y módulos de salida. Entonces, en este caso, los módulos de entrada vamos a tener 8 entradas digitales, ¿verdad? Que es como el que vemos acá. Y vamos a tener un módulo de salida también. En este caso vamos a tener 8 módulos de salida digitales. En este caso su voltaje nominal va a ser de 24 voltios. Y la máxima corriente que soporta va a ser de 2 amperios. Entonces, en los módulos inline, en este caso, que son los módulos, ¿verdad? De estos PLC, aquí sería como se conectaría si tuviéramos, digamos, una conexión de 2 hilos. Por ejemplo, un sensor o un interruptor, ¿verdad? O un botón pulsador. Entonces, en este caso, primeramente, lo que tendríamos que hacer es conectar de un extremo al módulo de entrada y el otro extremo al voltaje, ¿verdad? Si tuviéramos una entrada. Si tuviéramos una salida o un actuador, lo que haríamos es conectar de un extremo a la salida y el otro extremo al GND. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento?
Perfecto. Entonces, vamos a ver, bueno, ahora vamos a enfocarnos en lo que es en el Intercontrol L25. Este tipo de controlador, ¿verdad? Se puede utilizar como un módulo, perdón, puede utilizarse, ¿verdad? Para aplicaciones, en este caso, de PLC, ¿verdad? Él está disponible con interfaces Profi UDP para comunicación, ¿verdad? También posee interfaces Ethernet y RS232. También cuenta con 8 entradas y salidas de respuesta rápida. También posee unidades de entrada y salida que pueden ser agregadas por medio del sistema inline de Redroot. En este caso es agregar los módulos que yo necesite. Y este PLC tiene una memoria flash, ¿verdad? Que sería donde yo puedo tener la programación y puedo cambiarlo, digamos, a otro PLC. Entonces, aquí sería cómo conectar unas entradas a ese tipo de PLC. Entonces, en este caso, de un extremo, como les dije, ¿verdad? Que es muy parecido al otro. De un extremo, por ejemplo, de un botón pulsador, iría a lo que es 24 voltios. Y del otro extremo ya iría a una entrada del PLC. Y la salida o un actuador iría de un extremo a lo que es el GND y el otro extremo iría a una salida del PLC. Después, así es como se desmontarían, en este caso, los módulos, ya sea de entrada y salida, en el Intercontrol L25. Entonces ya aparece como varios pasos para cambiar los módulos. Entonces solamente lo que toca hacer es como apretar o presionar lo que es una pestañita de lo que es el módulo, como jalarlo hacia afuera, y ahí lo que puedo hacer es, ahí se saldría en este caso. De la misma manera, cómo montarlos. Eso es como apenas como unos diagramitas o unas instrucciones de cómo sería. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que son los contactos eléctricos. En este caso, para entender un poco más de cómo funciona lo que es la programación del AER. Pero entonces, un contacto eléctrico es un componente del circuito eléctrico que se encuentra en interruptores eléctricos o relés, ¿verdad? Entonces, se componen de dos piezas de metal eléctricamente conductoras, por lo que pasa corriente eléctrica o no, según estén tocando o estén separadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay dos tipos de contactos, que me imagino, digamos, que ya la mayoría también los conoce, que van a ser los contactos tipo normalmente abierto o los normalmente cerrados. Entonces, en este caso, el contacto normalmente abierto va a estar, en este caso, como su nombre lo dice, va a estar abierto hasta que haya corriente, en ese caso, lo que va a ser la bobina, por ejemplo, que lo va a activar, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando va a haber corriente, el contacto inmediatamente se me cierra. Y tenemos lo que es el contacto normalmente cerrado, ¿verdad? Entonces, que va a ser al revés del anterior. Entonces, cuando va a haber tensión, ¿verdad? Lo que va a hacer es abrirse inmediatamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ok, ahora vamos a ver lo que es la configuración de la red o cómo yo haría para conectar el PLC con la computadora, ¿verdad? Para comunicarme. Entonces, primeramente, este PLC, el Intracontrol L25, lo que va a tener es una pantallita donde yo puedo ver la dirección IP de este módulo. Entonces, en este caso, lo que haría es presionar la tecla Enter y ahí es donde se va a mostrar un mensaje que dice Ethernet y ahí es donde se va a mostrar lo que es la dirección IP de ese PLC, ¿verdad? Entonces, en este caso yo también puedo modificar la dirección IP, no hay problema, solamente que sí, lo que toca hacer es reiniciar el PLC para que se hagan los cambios efectivos. ¿Verdad? Entonces, ya que tengo la dirección IP del PLC, me tendría que ir a recursos compartidos, en este caso de la red, me metería en LAN o Ethernet, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de si lo estoy conectando por Ethernet o también por medio de un router, ¿verdad? Entonces, en este caso, me tendría, bueno, que meter a la parte
de IP, digamos, esto es como ya una versión más vieja, ¿verdad? De lo que es la comunicación. De la misma manera, digamos, sería, por ejemplo, acá, digamos, yo me metería acá, abrir centro de redes de recursos compartidos, ¿verdad? Lo que me metería, por ejemplo, si yo tuviera un router, o en este caso, tendré que meter en centro de redes de recursos compartidos acá, por ejemplo. Después me metería en cambiar configuración del adaptador. Por ejemplo, si tengo el Ethernet, me meto lo que son las propiedades. Me metería donde es habilitar protocolos de Internet versión 4 TCP/IP. Y en propiedades, acá tendría que agregar lo que es una dirección IP. La que yo quiera en este caso, por ejemplo, que mi PLC tenga una dirección 192.168.1.10, ¿verdad? Tranquila, yo puedo poner, por ejemplo, poner 192.168.1, puedo poner por ejemplo, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, todas excepto la misma que tiene el PLC, que en este caso no podría poner punto 10, ni 255, ni la 0, porque ya están reservadas, que eso ya es un tema ya como de la parte de la red, ¿verdad? Y después, entonces inmediatamente, por ejemplo, acá punto 10, perdón, punto 12, por ejemplo, y aquí la máscara de la subred me la coloca automática y solamente lo único que haría era darle a aceptar. Bien. Y de esta manera ya me podría comunicar el PLC con la computadora, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ya lo que es el software IndraWorks, ¿verdad? Entonces, en este caso, este software funciona para programar estos tipos de PLC. Acá yo puedo configurar lo que son los drivers, puedo configurar las HMI, puedo escoger cualquier tipo de lenguaje de programación, que en este caso vamos a escoger el de escalera, ¿verdad? Entonces,